Hola, hola mis hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Demos gracias a Dios por eso, porque amanecimos independientemente de todas las pruebas que estemos pasando, amanecimos. Dios nos permitió vivir un día más, eso significa que Dios tiene un propósito para nuestra vida o nuestra vida tiene un propósito para alguien más, así que por ese hecho debemos de andar aprovechando bien el tiempo. Eso Así es como se llama esta lección de esta semana. Dice que los creyentes debemos aprovechar bien el tiempo. Y ayer nosotros en la clase anterior estuvimos mirando, nos dice aquí que para aprovechar bien el tiempo, según el apóstol Pablo, nos lo dejó escrito en las cartas que él escribió, en este caso en la carta a los Efesios, y dice que nosotros tenemos que continuar cada día dice imitando a Cristo, sed imitadores de Dios como hijos de Dios. Si nos decimos que somos cristianos, pues debemos de andar como Cristo anduvo. Ese es el problema, que nos decimos cristianos, pero andamos opuestamente a como Cristo anduvo. Y entonces con la boca testificamos, pero con nuestros actos echamos abajo el testimonio. Y ayer miramos que si leemos Efesios 4 y 5, podemos encontrar todo lo que no debemos hacer como cristianos y lo que sí debemos hacer. En toda la palabra nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y nos decía que hay tres aspectos, tres principios básicos, que si nosotros cumplimos con esos principios, entonces nosotros tendremos el camino un poco más fácil para andar como Cristo anduvo. El primero es que no debemos contristar al Espíritu Santo. Y ayer miramos cómo se contrista al Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo debemos de contristar? Porque ese es el agente entre Dios y nosotros. Dice también que el Espíritu Santo es la parte de nuestro diario vivir. O sea que eso es lo que nos guía, es lo que nos orienta, lo que nos da la luz para caminar como Cristo caminó. Ahora bien, miramos también algunos aspectos que entristecen al Espíritu Santo y miramos ejemplos, porque dice la Escritura que hay muchos, pero miramos solamente algunos. Y era la mentira, la ira, el enojo descontrolado, la amargura, la gritería, las malas palabras, la malicia. Miramos también los argumentos vanos. Todo eso dice que nos aleja de Dios, nos separa de Dios todo eso. Y nos manda ahora en el tema que vamos a ver hoy, el día de hoy, es el segundo, dijimos que eran 4 principios y ya vimos un principio en la clase anterior que se llama no contristéis al Espíritu Santo. Y el que corresponde a la clase de hoy se llama, este principio que es bíblico, dice, sed pues imitadores de Dios. Y que diríamos, pero nadie ha visto a Dios. Ajá, pero a Cristo sí fue visible, sí lo miraron. Y quienes lo miraron escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, como Jesús anduvo, para que así nosotros también andemos como hijos de luz, porque dice su palabra que cuando fuimos salvos, cuando fuimos redimidos, que Dios nos hizo, dice, coherederos con Cristo. Nos puso Dios en lugares celestiales a nivel de Cristo, entonces debemos andar como Cristo anduvo, si nos puso a su semejanza. Y dice, el apóstol Pablo nos presentó en los versículos anteriores, lo que leímos en la clase pasada, dice mucho de lo que necesitamos evitar. Luego nos inspiró a buscar el modelo más elevado que podríamos hallar, para que al imitarlo nuestra vida manifieste la eficacia del Evangelio. Ese modelo es Dios. El problema es que a Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo podemos imitarlo? El apóstol Pablo nos dejó 2 señales inconfundibles, mas todos los escritores bíblicos nos han dejado inconfundibles señales de cómo el Señor anduvo, para que andemos nosotros como Él anduvo, como hijos de luz.
Entonces vamos a leer Juan 1:18. Y Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que les decía, nadie ha visto a Dios, pero muchas personas, multitud de personas, miles de personas vieron a su Hijo y viendo a Jesús conocieron a Dios. Entonces, la escritura toda de Génesis, Apocalipsis nos revela al Hijo. Si usted tiene al Espíritu Santo, entonces usted a través de su Hijo, usted puede conocer a Dios Padre. Así que no hay razón para no andar como Jesús anduvo y para no seguir el modelo de Dios, porque fue revelado en Cristo Jesús. Y vamos a ver el primer aspecto de esta clase que dice: andar como Cristo anduvo. Esta es la verdadera garantía de que el Evangelio es el arma más poderosa de la historia de la humanidad y la única que puede salvar al hombre de su fracaso y de su eterna perdición. Amor es la razón que movió a Dios a enviar a su Hijo y también llevó a Jesús a morir en esa cruz. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que amor es el combustible que mueve el universo. Al mismo tiempo, amor es la señal inconfundible de todo lo que Dios promueve y por la misma razón debe ser la motivación de todo verdadero discípulo de Jesús. Es decir, amor es lo que nos caracteriza a los hijos de Dios, aquellos que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. De hecho, por gracia o amor es que Dios nos sostiene y movidos por este amor es que le servimos fielmente. Thomas Merton, un escritor, dijo en alguna ocasión: decir que soy hecho a imagen de Dios equivale a decir que amor es la razón de mi existencia, porque Dios es amor. Amor es mi verdadera identidad. Amor significa renuncia y entrega. Amor significa un estilo de vida en Cristo. Amor es el carácter que debe mover al cristiano. Entonces, así nosotros como hijos de luz, no debemos guiarnos por nuestras emociones, sino por la palabra de Dios. Para nosotros actuar en favor de nuestros semejantes, de nuestros prójimos, no debemos guiarnos por las emociones, porque precisamente ayer mirábamos que la misma palabra nos dice, Jesús mismo, ayer se los leía, Jesús mismo dijo que no nos debemos de guiar por nuestras emociones, porque dice que ellas emanan del corazón, y el corazón es engañoso. Dice que de ahí salen los adulterios, las mentiras, la ira, todo sale de ahí. Pero cuando nosotros nos guiamos por el amor de Dios y por el Espíritu Santo, entonces de nuestro corazón, ¿qué va a salir? Si nos guiamos por el Espíritu Santo, por su bendita palabra, pues ¿qué va a salir de ahí? Algo bendecido. Bendiciones van a salir de nuestra boca si nuestro corazón está guiado por el amor. Pero por el amor, no el amor como en la carne, sino por el amor espiritual, por el amor que la palabra de Dios nos revela. ¿Qué dice Corintios 13? Que el amor siempre es, nunca deja de ser, porque el amor no es una circunstancia, el amor es esencia. La esencia de Dios es el amor. El amor no es cómo Dios se siente, es como Él es. Entonces, como hijos de Dios, no debemos de tener amor de acuerdo a las circunstancias, sino del amor que nosotros debemos de tener debe ser nuestra esencia como hijos de luz. Entonces, mis hermanos, vemos aquí el primer punto, que es el amor. Y vamos a ir a la palabra y vamos a leer Efesios 5, del 1 al 13. Y la palabra de Dios dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante por nosotros. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Miren, mis hermanos, ni siquiera debemos nombrar
todo eso que no le agrada a Dios. Dice, porque no conviene a los santos. Y nosotros, si hemos sido redimidos para Dios, somos santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Para los que dicen que Dios es amor y todo lo perdona, ¿no, mis hermanos? Dios también castiga a sus hijos. Aquí dice, para que la ira de Dios no venga sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Así es como Cristo respondió. Como ahora lo que les voy a leer del 8 al 13 es como todo cristiano debe andar. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, antes en otro tiempo, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tú que estás ahí todavía viviendo en la carne, mi hermano, levántate, despiértate. No sea que el Señor venga y te encuentre dormido y te quedes. Entonces es bien importante, mis hermanos, escuchar la voz de Dios. Ayer también en la clase anterior mirábamos qué es lo que impide que escuchemos la voz de Dios. Y miramos que eso impedía la gritería, la truanería, la malicencia, las maldiciones, la ira, todo eso, la mentira, todo eso se interpone entre Dios y nosotros y nos impide escuchar su voz. Y por eso Él no responde nuestras oraciones. Cuando nosotros tenemos algo de eso, amargura, gritería, ira, enojo, todo eso que está interfiriendo entre nosotros y Dios. Les leo ahora del libro y dice, Pablo hizo referencia a este principio, el que les acabo de leer, ser imitadores de Dios, ¿verdad? Pablo hizo referencia a este principio en Efesios, pero aquí nos dio un ejemplo concreto y una oportunidad de aplicarlo a la vida diaria, de modo que hay que observar la lista de pecados que se señalan en Efesios 5, se los acabo de leer, pero nos manda el texto a hacer esa lista de nuevo para que nos quede bien firme y está en Efesios 5 del 3 al 7. Lo que debemos evitar, todo aquel que dice que es cristiano, que es hijo de Dios, ya no puede hacer nada de esto, ni fornicación, ni inmundicia, todo aquello que no le agrada a Dios, ni avaricia, dice debe haber. Tampoco palabras deshonestas, mentiras, truanerías, ira, contienda, nada de esto debe haber. Idolatría, inmundicia, palabras deshonestas, congratularse con lo que dicen los que andan en desobediencia. Nada de esto debemos de participar. Tampoco participar en las obras que otros hacen, en las obras de oscuridad. A veces nosotros practicamos una actividad que siempre participa en la mayoría de los cristianos, no todos, claro, pero muchos cristianos, es en las fiestas tradicionales. Y hay muchas fiestas tradicionales como el Halloween, hay muchas otras, ¿no? Pero esa creo que es la peor, la que no debiéramos nunca participar. Y ahí están los cristianos participando en ellas, muchas veces diciendo, no, pero nosotros estamos haciendo algo bueno. Sí, pero es el día de esa fiesta. Es una tradición oscura. Ese es un día de tradición oscura. Entonces no se puede el cristiano poner a celebrar eso
pensando que de esa forma va a atraer a las personas hacia la luz. No, porque está siendo partícipe de las obras infructuosas. Y nosotros mismos lo hemos vivido en la iglesia. Año tras año hemos tratado de atraer a las personas a la luz. ¿Quiénes de todas esas personas que hemos atendido ese día están hoy día en la iglesia? Ninguna, mis hermanos. Al contrario, ya ni siquiera los que estaban participando en esas obras ya no están. Se han ido. Entonces ahí nosotros podemos ver, al menos yo lo he visto por 4 años. Bueno, por 3, porque el último año yo ya no participé, pero por 4 años que he visto que se participe tratando de hacer un cambio, no se ha logrado. ¿Por qué? Porque es una celebración oscura, no la podemos matizar, no la podemos nosotros matizar. Entonces no participemos, mis hermanos, en esas obras infructuosas. Ese es un ejemplo, porque hay muchas otras tradiciones que no agradan a Dios y que participamos nosotros, todos nosotros participamos. Entonces aquí nos habla la palabra de separarnos de esas obras infructuosas que nada edifican el nombre de Dios. Y vamos a ver el segundo punto que dice, el primero era andar como Cristo anduvo, ¿verdad? Y para andar como Cristo anduvo, hay que evitar todo lo que les acabo de decir. No lo digo yo se los estoy explicando, pero lo dice Efesios 5. Vaya usted y lea nuevamente Efesios 5 para que le quede más claro. Ay, la hermana lo que dijo que no debemos hacer. No es la hermana leyó. Vaya y lea en la palabra de Dios lo que Pablo le dijo a los efesios y lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros que no debemos hacer. Ahora dice el segundo punto para terminar esta clase, dice, andar como hijos de luz. Si nosotros somos redimidos, somos cristianos de verdad, creyentes verdaderos, debemos andar como Cristo anduvo, y Cristo anduvo como luz. Entonces nosotros debemos andar como hijos de luz. Y dice la palabra de Dios que la luz no se puede esconder. Entonces, por eso se sabe cuando una persona realmente es creyente y se sabe cuando no lo es. Claro que no le vamos a andar diciendo, oye, tú no eres hijo de Dios, tú no eres verdadero cristiano. Lógico que no, pero se sabe, es visible. La palabra de Dios dice que la luz no se puede esconder y el verdadero creyente se ve, se sabe. ¿Cómo se sabe, mi hermano? En su manera de ser, en su manera de responder en las dificultades. No cuando todo va bien, no. Cuando todo va bien, todos somos hijos de luz. No, en las dificultades, mi hermano, en los problemas. ¿Cómo usted responde? ¿Responde usted con los frutos del Espíritu que dice Gálatas? ¿Con mansedumbre, con paciencia, con amor? ¿O usted responde, como dice Efesios 5, con truanerías, con gritería, con ira, con enojo? ¿Cómo usted responde? Eso dice en la primera carta de Juan, que en el capítulo 3 dice que esa es lo que hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. La actitud, dice Juan, en la primera carta, en el capítulo 3, vaya y léalo. Y ahí dice que la actitud de la persona es lo que hace la diferencia, no lo que dice, ni sus obras, sino la actitud. Eso, porque lo que se transforma en la redención es el carácter. No se transforma en nuestras obras, ni nuestras palabras, no. Se transforma el carácter, la actitud. Y entonces esa actitud va a emitir palabras de mansedumbre, de paz, de paciencia, de amor. Entonces, por eso nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. Dice, una manera sencilla de describir la vida de quienes somos hijos de Dios es vivir cada día, cada momento, a la luz de ¿quién? ¿Del pastor? ¿De los hermanos? No, a la luz de la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, ¿qué va a reflejar? No tiene luz, porque la luz del creyente es la palabra de Dios poniéndose en práctica. Pero si usted no lee la palabra de Dios, no la estudia, no tiene luz. Es como una lámpara apagada.
para que esa lámpara se encienda, requiere la palabra de Dios y al Espíritu Santo para que la muestre. Y el salmista, o sea, David, dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué es lo que nos va a alumbrar el camino a los creyentes? La palabra de Dios. Andar en esa luz es lo que nos protege del mal. Andar en la luz nos permite estar en comunión como hijos de Dios y ser limpios de pecado. Y al hacer esto posible, entonces el Evangelio brilla en nosotros en todo su esplendor y es eficaz, porque todas las cosas puestas en evidencia por la luz de la palabra de Dios son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, el carácter y la actitud del creyente. Ahí está, mis hermanos. Lea usted Efesios 5 otra vez, porque ahí está lo que les acabo de leer. El escritor aquí nos lo explica, pero todo eso está, mi hermano, en Efesios 5. Vaya otra vez y léalo. Y para terminar, el último punto aquí es andar como hijos de luz, y la última cita que nos da dice que vayamos a Primera de Juan 1:6, y vamos a leer a partir de ahí. Léalo usted también en casa y dice: si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentirosos somos y no participamos de la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si nosotros venimos a Cristo y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y nos perdona una vez y para siempre. Y entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a caminar en luz. Entonces, mis hermanos, en la primera carta del apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 1, nos está hablando de los inconversos. Todos los inconversos que nosotros enfrentamos nos van a decir: no, yo no ando en pecado, yo no mato, yo no robo. Nos van a decir así, y como dice su palabra, mienten, porque todos fuimos pecadores en alguna ocasión. Todos fuimos pecadores. Por más buenas personas que hubiésemos sido, por más tiernos y más dulces y más empáticos y más considerados, las personas más buenas del mundo que hubiésemos sido, éramos pecadores, porque no estábamos en la luz de la palabra. Pero una vez arrepentidos y convertidos, empezamos a caminar en luz, dice aquí, Primera de Juan 1:9. Ahora bien, si decimos que no hemos pecado, dice, le hacemos a Él mentiroso. O sea, si nosotros decíamos que no habíamos pecado, le hicimos mentiroso. Pero dice que cuando vino la confesión, apareció la luz. Y eso usted lo puede encontrar también en Lucas 15, del 11 al 24, porque ahí empezó la restauración del creyente, cuando se arrepintió. Sin arrepentimiento no hay conversión, tampoco hay restauración. El primer paso de la salvación es el arrepentimiento, porque ahí inicia la conversión. Se convierte a hijo de Dios. Y una vez convertido a hijo, entonces empieza a caminar en luz, y entonces empieza la restauración de esa vida. Esa vida empieza a ser restaurada por la palabra a través del Espíritu Santo. Quien nos restaura es el Espíritu Santo, pero es necesario ir al alimento, a la palabra, porque la palabra de Dios nos alimenta a los creyentes. Y el apóstol Juan les dijo, esta carta del apóstol Juan es para los efesios, por eso aquí en la clase nos manda también a leer al apóstol Juan, porque el apóstol Juan, al igual que Timoteo, fue un pastor en Efesios. En la iglesia de Éfeso, el que la fundó fue Pablo, pero los pastores que hubo ahí fueron el apóstol Juan y Timoteo. Entonces, por eso, primero el apóstol Pablo puso a Timoteo y después Juan estuvo ahí también pastoreando esa iglesia. Por eso Juan escribió las cartas a la iglesia de Éfeso.
Y dice el apóstol Juan, ¿por qué les escribió todo esto? Para los que decían que no habían pecado, Juan les llamó mentirosos. Y luego les dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, mire, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces aquí el apóstol Juan está diciendo que aquellas personas que no han recibido al Señor, pero que creen que no es necesario recibirlo, porque son justos, porque son buenos, es necesario decirles estos, que no hay ninguno, como el apóstol Pablo también les dijo a los romanos, no hay ni siquiera uno, todos hemos pecado. Pero dice, les da un consuelo también el apóstol Juan, les dice, esto les digo para que no pequéis, pero si han pecado, no dice si pecan, fíjense cómo la escritura no dice, pero si pecan, pero si hubieren pecado, o sea, si ustedes no sabían esto, pero pecaron porque no por ignorancia, porque no sabían, Dios es justo para perdonarles si se arrepienten, dice el apóstol Juan. Pero ojo, porque muchas veces decimos, pero abogado tengo en el cielo y si peco, no, mi hermano. La escritura, vuélvala a leer, vaya otra vez a la primera carta de Juan y usted va a encontrar que no dice, pero si pecan, abogado tienen en el cielo. No, pero si hubieren pecado, dice. O sea, si pecaron, tampoco están perdidos. Si pecaron, arrepiéntanse, está diciendo Juan, pidan perdón. Y abogado tenemos en el cielo ante Dios que nos perdona. Entonces, mi hermano, lea otra vez la primera carta de Juan para que le quede claro que no tiene usted autorización para pecar. Sin embargo, en algún momento le va a fallar a Dios. Arrepiéntase y Dios le va a perdonar, pero no tiene autorización para pecar, porque está hablando en pasado. Si usted hubiere pecado, Dios le perdonó. Una vez y para siempre, dice. ¿Por qué dice una vez y para siempre? Porque no le está dando permiso a que siga pecando. Por eso dice una vez y para siempre. Mi hermano, espero que la clase le abra los ojos, le dé esa luz que necesitamos para caminar como hijos de Dios. Y si Dios es luz, somos hijos de luz, entonces debemos alumbrar al mundo. Por eso dijo Jesús, ustedes sois la luz del mundo. Pero ¿qué pasa si nosotros somos oscuridad? ¿Cómo vamos a alumbrar a los perdidos? Seamos luz, mis hermanos, para alumbrar a aquellos que aún no han conocido al Señor. Que tengan un bendecido día.